cómo utilizan los medios de comunicación y los partidos políticos haciendo la guerra subversiva contra su pueblo. Supongo que nunca has oído hablar de la guerra subversiva y sin embargo eres víctima de esta guerra silenciosa en que está destruyendo la sociedad en la que vives sin darte cuenta. Te enterarás después de los créditos que esta ingeniería social y guerrera utilizada por los partidos políticos y las organizaciones benéficas te manipulan para caer en una trampa sin darte cuenta con la ayuda de los medios de comunicación. Su origen después de la derrota del ejército francés en Indochina, el militar francés Marcel Clément desarrolló esta técnica de guerra nueva generación en Argelia sobre la base de la investigación realizada sobre los Vietcong comunistas, tanto eran superiores en su técnica de hacer la guerra a los franceses. Lo curioso es que 20 años después de la Segunda Guerra Mundial, los militares franceses ayudan a las juntas militares nazis en los años 70 en Sudamérica, en la Escuela Militar de los Dictadores de Estados Unidos en Panamá, de las Repúblicas Bananeras, así desvelando los secretos de guerra de cómo aplicar esta nueva generación de guerra con el acuerdo del general de Gaulle que combatía a los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Y con el ejemplo que les voy a mostrar en unos instantes, todos vais a comprender de inmediato al hacer la conexión con la estafa de la falsa pandemia y cómo estamos acabando con nuestras naciones. Hola, estás con Stelio en la cadena de supervivencia económica de Conspiración al Descubierto. Gracias por tu donación escaneando el código QR por aquí que tienes aquí por €1 para conseguir mi ebook que habla de estas cosas curiosas sobre las conspiraciones que estamos viviendo actualmente y te explico cómo sobrevivir. También aquí debajo tienes el enlace PayPal para poder también hacer esta donación si no puedes hacerlo con el QR Code. ¡Empezamos! Suscribe a mi cadena porque también tengo otras cosas interesantes y si piensas aprender algo en este vídeo, te recomiendo de darle un me gusta y compartirle a tus amigos. Y antes de esto, quiero que leas esta frase porque estamos sometidos a este tipo de guerra subversiva con lo que nos está pasando con esta falsa pandemia. Ahora vamos a saber en qué consiste la guerra subversiva y después ya pasamos al famoso ejemplo para que comprendáis. La guerra subversiva es la agresión psicológica contra la población de un país con el fin de tomar a esa población hostil a su propio gobierno, a todas las estructuras fundamentales que lo apoyan, el poder espiritual, el ejército, la organización financiera, la estructura familiar, etc. Está destinada esencialmente a conseguir una transferencia psicológica colectiva, a ponerse en contacto con una población que posee ciertos conceptos de la sociedad, llevándola gradualmente a optar por otro. Es, por ejemplo, el efecto Podemos en España, que hemos conocido los españoles, que son pues unos comunistas que no dicen que son comunistas. Esta guerra subversiva constituye una táctica marxista-leninista en cuanto obra en forma dialéctica para efectuar este cambio. Pues la guerra subversiva se basa en dos actividades complementarias. Una propaganda destinada a conquistar la mente de los hombres para una cierta ideología y una propaganda destinada a destruir la estructura moral, social y administrativa del país que se ha de conquistar. Aquí tenéis mi comentario. Esta técnica comunista se acerca a mi punto de vista a lo que he visto durante mis 38 años viviendo en Francia, como la secta de la masonería, con los judíos cabalistas talmudistas que se infiltran en todas las instancias de la sociedad francesa, controlado a Francia, hicieron lo mismo moldeando esta sociedad francesa con mercenarios ideológicos de todas las tendencias ideológicas. Por ejemplo, el más famoso en Francia es Bernard-Henri Lévy, que es un judío sionista, satanista y masón,
que siempre está interviniendo en varios asuntos que no le incumbe, pero es un mercenario ideológico. La guerra subversiva se ha vuelto a aplicar en nuestras sociedades desde el año 2000, primero en dosis homeopática, y podríamos ver una aceleración alrededor de los años 2012. Ambas campañas de propaganda operan simultáneamente. El atacante divide el país en dos sectores. Al comienzo, la ideología conquistadora se presenta en una minoría que se encuentra en ella un principio dinámico de acción. Simultáneamente se pone en práctica otra campaña de propaganda entre la mayoría para desviar su lealtad al orden establecido y hacerla despreciar las estructuras sobre las cuales ese orden se basa, a medida que se extiende la conquista de mentes. La mayoría que se avergüenza de la estructura sobre las cuales se basa disminuye en número, mientras la facción minorista, orgullosa de ser la ideología del futuro, crece y tiende a predominar. Cuando las condiciones políticas son tales que esta inversión de fuerzas apetece ante la opinión pública, como ya efectuada la guerra subversiva ha tenido éxito. El gobierno y las estructuras establecidas ya no ejercen control sobre la población. Es evidente que la guerra subversiva no pretende apoderarse del poder de sus propios medios. Eso la diferencia fundamentalmente de la guerra revolucionaria. La guerra subversiva tiene por objetivo aislar al gobierno de la población de manera que ésta ejerza tal presión que el gobierno sea incapaz de poner en práctica una política efectiva contra los líderes de la guerra subversiva. Para citar un ejemplo, las campañas iniciativas por orden de la URSS para desacreditar el proyecto de establecer bases de lanzamiento para los proyectiles atómicos, al mismo tiempo que los comunistas saludaban triunfalmente la posesión de la bomba atómica por Rusia, demuestra claramente que la propaganda comunista obra en direcciones opuestas según el país a que se haya dirigida. Cuando las bases de lanzamiento son un peligro para Rusia, es necesario azuzar a las naciones contra sus propios gobiernos que las construyen o aceptan. Pero en cuanto la posesión de la bomba atómica permite a Rusia aumentar sus posibilidades de extender el comunismo a través del mundo, la bomba es un bien algo digno de deshacerse y que no constituye amenaza para la paz. En la misma forma, cuando los nacionalistas argelinos practican el terrorismo metódico en gran escala, sus actos son gloriosos y demuestran su feroz determinación y su inquebrantable voluntad de vencer, simultáneamente, la campaña denigradora que pretende. Desde 2010, la mayoría que se avergüenza se debe a los mercenarios políticos de todo tipo que reciben dinero y órdenes para lograr este resultado de destrucción de cada nación por etapas, y luego toma el relevo el partido político contrario para continuar con el trabajo. Las políticas en el poder han sido formadas por el sistema sionista que controla todas las naciones en la sombra. Y cuando decía denigradora, que pretende a todo el ejército francés con la práctica de la tortura en Argelia. Desempeña un papel al malquistar a la opinión pública francesa con su ejército y aislarlo de la nación. Podríamos citar muchos ejemplos parecidos y como demuestran que la guerra subversiva tiene por objeto obrar sobre la sociología colectiva de una nación para difamar los verdaderos bastiones y glorificar a los que traicionan y la venden. Se actúa sutilmente sobre el amor propio público. Se sugiere que aquellos que aceptan la necesidad de bases de lanzamiento desean la guerra y que los franceses que apoyan el ejército francés desean que se emplee la tortura. Para evitar aparecer como cómplices de torturadores, las masas retiran su favor al ejército francés para evitar que se les tienda como traficantes de guerra. La gente toma parte de la propaganda contra las bases para proyectiles. No cabe duda que hoy se libra la guerra subversiva en todo el mundo, en Francia especialmente, elemento dialéctico que haya inyectado claramente en los programas religiosos, nacionales y económicos. Durante los últimos 20 años, que son de los años 40 a los años 1960, en la Iglesia se ha definido un catolicismo de izquierda opuesto al catolicismo de derecha, y que apoya el resurgimiento de la ideología socialista en los círculos religiosos, denigrando la organización corporativa de la sociedad y la reconciliación de las clases, que es el verdadero programa de la Iglesia. En estas esferas, el interés nacional
Estos hombres se han desatado apoyando ardientemente en forma explícita los movimientos nacionalistas de Argelia y de otros países africanos, afirmando a la vez que el patriotismo francés es una idea anacrónica que no significa nada para ellos. En el campo económico han despertado sus suspicias hacia empresas comerciales prósperas, afirmando que su prosperidad solo puede ser explicada por la explotación de los obreros, mientras al mismo tiempo saludan las realizaciones económicas de Rusia y China como resultado del ardor espontáneo de la población trabajadora, demostrando extraordinaria carencia de facultades críticas. Sectores enteros de la población pública se dejan manipular por los técnicos de la guerra subversiva, sin sospechar por un instante que están tomando parte en un plan gigantesco para la aniquilación de las células sociales fundamentales de la familia, el Estado, la propiedad privada y el concepto cristiano de la comunidad. Mirando a Francia con otros ojos, es un país que tiene la cultura de llevar a su población con el palo, con gendarmes y policías estrictos sobre su jerarquía masónica, no tiene corrupción y las marcan para venir así. Los militares llevaron a los carniceros en Argelia a comportarse como nazis. Esos pequeños inteligentes crean artificialmente separaciones con el lenguaje para luego llegar como salvadores con sus soluciones. El trabajador comunista es tan explotado como el trabajador no comunista, que sea en la Unión Soviética, que sea en Cuba, que está en Estados Unidos, en España, en Argelia, Colombia o Brasil, pasa lo mismo. Para ver la segunda parte de esta trilogía, haz clic en el enlace en la descripción y así descubrirás la mecánica de la guerra subversiva. Gracias por tu donación de €1 para descargar mi ebook sobre la falsa pandemia y de esta conspiración y de soluciones resilientes para pasar esta década 2020. Y aquí tienes el QR code, si quieres descargarlo, aquí debajo también el enlace. Despierta y actúa.